Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, a las 7:30, a las 7:35 de esta mañana, hace muy pocas horas, ahora son las 11:30, se ha muerto el Papa Francisco. Ha sido, bueno, una muerte esperada. Tenía 88 años, ha estado muy enfermo, ha estado ingresado casi 2 meses. Tenía una neumonía bilateral. Bueno, esto de bilateral es un poco relativo porque en realidad él tenía un pulmón solamente. Entonces, para una persona que tiene solamente un órgano para respirar cuando el resto de las personas tienen dos, pues la verdad es que una neumonía es mortal de necesidad. Todo esto lo sabemos todos los que tenemos bueno, esta carencia. Y ayer impartió una bendición Urbi et Orbe. Yo creo que ya sabía ayer que se iba a morir. Tenía bueno, esa mirada, ese aspecto que hemos visto, ¿no?, en los seres queridos, en los seres que hemos acompañado a la muerte, a las personas de nuestra familia. Entonces, yo pienso que quiso despedirse de sus fieles, ¿no?, de esa comunidad de 1.400 católicos que hay en todo el mundo, y ya ha muerto esta noche, pues apaciblemente. Bueno, es un papa que no solamente yo soy católica, pero también creo que tiene una personalidad particular. Ha querido romper con muchas cosas de la Iglesia, no ha podido, evidentemente, pero sí ha tenido muchos gestos. Ha desterrado todo el lujo. Él vivía en las habitaciones más humildes del Vaticano. Él ni siquiera conocía el Palacio del Vaticano entero, y lo comentaba Carlos Herrera, que había hablado con él y había dicho, bueno, yo la mayor parte del Vaticano no la conozco. Lo decía tanto en sentido simbólico como en sentido real, ¿no? Y vivía en unas habitaciones humildes. Había desterrado el oro, ¿no? Solamente se usaba plata como máxima. Bueno, él hubiera querido desterrar la plata también, ¿no? Pero todo eran pasos, ¿no? Su primer viaje que hizo fue a Lampedusa. Él estaba bueno, cuidaba mucho a los emigrantes, estaba contra todas las políticas, contra la migración. O sea, era uno de sus caballos de batalla. Fueron los más pobres, los más desfavorecidos, ¿no? Y luchaba por ellos. De hecho, yo acabo de hablar ahora con una monja amiga mía, dominica, que sale en varios de mis libros, por cierto, y yo le he preguntado, digo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo lo vives esto? Dime qué representa para ti el Papa. Dice, bueno, pues el Papa ha querido, la Iglesia es como un barco muy grande, muy grande, muy grande, del que es muy difícil variar el rumbo, ¿no? Tienes que hacerlo con mucho cuidado, con mucha precisión, con muchos estudios, tener mucho conocimiento para poder hacerlo. Y después también es un poco como mi madre, que tiene casi 100 años. A mi madre le puedes explicar algunas cosas, poco a poco lo entenderá, al final lo entenderá quizá, pero es muy difícil que cambie de mentalidad. Entonces la Iglesia, decía ella, para mí es un poco esto. Dentro de todo, él hizo muchos gestos. Bueno, hizo gestos de aproximación a los colectivos LGTBI. Dijo que si las personas se querían, debían estar juntas. No, desde luego no equiparó las uniones de homosexuales con las uniones de los católicos, no las equiparó, pero bueno, tenía una mirada muy tolerante al respecto. Intentó incorporar a la mujer a puestos de responsabilidad también en la Iglesia. Claro, me diréis todos, bueno, pero esto es muy poco. Tenía que haber autorizado las uniones homosexuales, tenía que haber hecho mujeres sacerdote. Sí, pero los pasos pequeños también son muy importantes, ¿no? Es aquello del pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y yo pienso que al final quizá lo hubiera conseguido. Los viajes que ha hecho en estos 13 años de papado, han sido viajes relacionados siempre con la pobreza. Ha visitado países pobres, países marginales, países en guerra. Se ha movido muchísimo, ha visitado muchísimos países. Donde no ha querido ir es a los países occidentales, las grandes potencias occidentales. Por ejemplo, a España, que han visitado todos los papas anteriores le habían visitado. Pues la verdad es que no ha venido nunca. Sí, nuestros reyes actuales, han ido en dos ocasiones, una como príncipes y otra como reyes, a visitarlo. Como siempre, en vez de... bueno, la reina sabemos que es agnóstica, pero desde luego se inclinó, le besó la mano, tuvieron una conversación interesante. A mí me hace gracia ver las fotos de ese primer viaje, ¿no? Fue el primer viaje que hicieron como reyes, fue a la Ciudad del Vaticano. Es algo que también, por cierto, hicieron don Juan Carlos y Sofía, que el primer lugar donde fueron cuando se casaron fue a visitar al Papa también, después a Franco, evidentemente. Y lo curioso es que yo con Leticia coincidí en el Vaticano también, antes de que estuviera el Papa Francisco. Fue la beatificación
de Juan Pablo II. En esa época estaba de Papa Benedicto XVI y fue una ceremonia muy emocionante. Yo no fui como periodista, fui como católica, como peregrina, fui con un grupo de amigas y fuimos a la Plaza del Vaticano. Estaba llena de sillas, estaba llena de gente, era increíble la cantidad de gente joven además que había. Estaba, bueno, y por parte de España había reyes, había príncipes, pero por parte de España habían ido los príncipes por primera vez en una gran ceremonia oficial. Habían enviado los reyes, habían enviado a Felipe y a Leticia, que entonces eran príncipes de Asturias. Era el año 2011. Entonces coincidí con ella en la plaza de San Pedro. Bueno, ella estaba evidentemente en el banco de autoridades, pero la pude contemplar muy bien porque yo estaba en la tercera o cuarta fila. Era esa época que iba muy blanca, no sé si os acordáis que era una época que no tomaba jamás el sol, que estaba blanquísima y llevaba una mantilla, no llevaba peineta, pero llevaba una mantilla aplastada como de color negro y entonces resaltaba, me parecía, bueno, no sé, era impresionante porque resaltaba esa piel preciosa, cerúlea, ¿no? Con la mantilla negra, se mantuvo todo el rato bueno, muy correcta, ¿no? Callada. El príncipe sí que interactuó, hablaba con otras personas y tal, pero ella estuvo callada todo el rato. Y al momento de la comunión, bueno, creo que lo he contado alguna vez ya, el momento de la comunión se dio un detalle, bueno, fue una anécdota, la verdad es que para mí inolvidable, ¿no? Que, bueno, en el momento de la comunión se levantaron todos los peregrinos y fueron a comulgar, ¿no? Y yo creo que las únicas personas que nos quedamos sentadas sin comulgar fuimos Leticia y yo. Leticia puede ser que fuera antes y que yo no me fijara porque las autoridades realmente sí que los que presidían el acto pasaban a comulgar antes. O sea, no quiero decir al 100% si Leticia comulgó o no, pero yo desde luego vi comulgar por ejemplo, a Felipe lo vi comulgar y a ella no la vi comulgar. Y bueno, y comulgaron todas mis amigas, mis compañeras, todo, y yo me quedé sentada en el banco porque, claro, no me había confesado y uno hacía sus pecados en aquella época. Bueno, ahora también, pero bueno, no, son pecadillos, poquita cosa. Y, bueno, y entonces, ostras, ahora me he despistado. Así, bueno, me quedé sentada y entonces, bueno, claro, me sentía muy humillada, no, pero pensaba, ostras, ahora todo el mundo va a pensar que he cometido un pecado gordísimo, no, pero yo estoy acostumbrada a que si tengo estos pecados no puedo comulgar y tal. Y entonces en ese momento se acercó, cruzó toda la plaza, ¿no? Sorteando las sillas y tal, vino hasta donde estaba yo, un cura joven mexicano, y me preguntó que por qué no iba a comulgar. Y yo le dije, es que no he confesado. Y entonces me cogió la mano y me hizo, ego te absolvo, puedes ir a comulgar. O sea, me hizo como una especie de confesión sin tener que decirlo, ¿no? Y la verdad es que entonces me levanté, fui la última, cuando ya el cura ya estaba recogiendo casi los trastos, como si dijéramos, ya estaba recogiendo sus cosas, fui yo corriendo por el pasillo del medio, y yo también, y creo que, bueno, que todo el mundo se giró, me vio ahí como la loca de que llegaba la última, ¿no? Pero bueno, pude comulgar. Y bueno, no, era una anécdota que para deciros que compartí ese momento con Leticia. Bueno, Juan Pablo era la beatificación, luego se le hizo santo, y era Benedicto, y recordad que Bergoglio fue el que sustituyó a Benedicto, que no se murió, sino que se retiró. Nosotros pensábamos que quizá el Papa Francisco haría lo mismo, ¿no? Se retiraría también, pero yo creo que él sabía ya que iba a morir y quiso morir así de la forma en que ha muerto, ¿no? Bendiciéndonos a todos los católicos y a los no católicos, ¿no? Y bueno, no sé, es una crónica buena pluma, ahora saldrá mucha gente contando muchas cosas con mucho más conocimiento que yo, pero yo quería tener este pequeño recuerdo para este Papa, ¿no? Que también habló del cambio climático, no hablaba de los animales, esto sí que me supo un poco mal, pero hablaba del cambio climático, hablaba de cuestiones que la verdad, la juventud también, hablaba de cuestiones que la verdad es que el resto de los papas la habían descuidado. Era muy cercano, prescindió de todo lujo en la vestimenta. Los zapatos, por ejemplo, que llevaban los otros papas eran unos zapatos hechos a mano en una fábrica de Alicante que yo conozco. No sé, creo que este papa ya no lo ha hecho, al menos siempre decía que él llevaba lo más barato, o sea, realmente no prescindía de todos los atavíos, ¿no? Estos solemnes, ¿no? Que solían llevar los papas.
Gastaba muy poco en todo, en comer, en todos, todo el dinero que podía disponer lo daba para los más desfavorecidos y tenía, bueno, yo creo que tenía hilo directo con Dios, con quien debe estar en estos momentos. Bueno, ahora os quiero decir una cosa que me da un poco de vergüenza. Yo hoy quería hacer un vídeo, espero que no os sepa mal que ahora lo mencione, quería hacer un vídeo sobre San Jordi, que es el 23 de abril, es el miércoles, es el día más importante para los escritores, para mí particularmente, porque además soy de Barcelona y se celebra en mi tierra, y hoy quería dedicar todo el vídeo a San Jordi. Bueno, he preferido hablar del Papa, espero que no sepa mal que os diga los sitios donde voy a firmar el miércoles, ¿no? Que nos parezca que, bueno, no sé, inadecuado, ¿no? Pero es que también quería compartir con vosotros este momento, y si vinierais me haría una ilusión increíble, porque de verdad que os vea con mi libro, ¿no? Señoras bien en las manos, y sale la monja dominica, por cierto, de la que he hablado al principio, y que, bueno, y conocernos, ¿no? Y darnos un abrazo, otros que venís otros años también, volvernos a reencontrar. Bueno, empiezo a firmar a las 12 estaré en el Paso de Gracia 89, en la parada de la librería Index Books. A la 1 de 1 a 2 estaré en el Paso de Gracia 82, parada librería Santos Ochoa. Luego por la tarde ya de 4 a 5 estaré en la diagonal 549, FENAC y ya diagonal. De 5 a 6 estaré en la avenida diagonal 617, en el Corte Inglés diagonal. De 6 a 7 estaré en la diagonal 477, librería Mas Bernat. Y de 19 a 20 en el Paso de Gracia 90, parada Abacus. Os espero, me encantaría veros, de verdad, me hace mucha ilusión que vengáis, no me dejéis sola, bueno, no sé, me da un poco, tengo mucha ilusión, pero al mismo tiempo siempre nos da un poco de miedo pensar si vamos, bueno, si voy a poder contactar con todos vosotros, si vais a tener interés en venir, bueno. Os espero el miércoles. Espero que no se sepa mal que haya dicho, que haya metido esto, que es una cosa personal, ¿no? En un vídeo sobre el Papa, algo tan serio como es la muerte de un Papa. Bueno, os envío un beso enorme, de verdad, a todos.